Quiero invitarle a que nos acompañe en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que habla a nuestras vidas y corazones. Hoy nos disponemos en tus preciosas manos y pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias por la misericordia y el favor que tienes para con nosotros. Creemos y reconocemos que has sido bueno, precioso y maravilloso. Estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos acercamos al trono de tu gracia y recordamos y reconocemos que de todo y en todo tú tienes el control. Eres precioso, eres justo, eres galardonador, dador de vida por excelencia. Te honramos a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda tomar este título: Dios. Dios. Una de las cosas que es importante siempre y que no podemos olvidar es cuál es la fuente. La fuente de las cosas, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos desarrollando. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque la fuente nos habla y nos da a entender de dónde se originan todas las cosas. Y a veces olvidamos y empezamos a adentrarnos en cosas olvidando quién es la fuente verdadera. Hay un dicho popular que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y en este pequeño dicho popular encontramos algo que nos puede servir para entender. Cuando no sé y no comprendo y no tengo claro cuál es la fuente, ¿sí? Para dónde voy, de dónde, cómo es el orden de las cosas, entonces puedo ser presa fácil de cualquier cosa. Puedo caer en el engaño, puedo ser engañado con facilidad, ¿sí? Si no tengo claro, y una de las cosas que vemos a lo largo de las Escrituras es que Dios se presenta al hombre de una forma clara, puntual y precisa. El Señor no esconde, no genera incertidumbres, sino certezas para el hombre. El problema está un poco más del lado de nosotros, como hombres, como personas. Cuando el Señor quiso acercarse al hombre, cuando el Señor quiso desarrollar varios acercamientos, vemos cuando estaban en el monte Sinaí que los mismos dicen: uy, no, es que la presencia de Dios es muy grande, no, mejor vaya Moisés. Ha sido más de parte de nosotros el no muchas veces estar expuestos o acercarnos a Dios que de parte de Dios mismos. Él siempre ha querido tener comunión con nosotros, solo que nosotros hemos permitido cosas que se entrometan en esa relación. El pecado, pensamientos, situaciones, nosotros mismos, nuestras propias concepciones, nuestra propia forma muchas veces de entender y de ver las cosas nos ha privado el poder disfrutar de una relación plena en la mano de Dios. Entonces es importante que tengamos presente que necesitamos ese desarrollo puntual en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que ese desarrollo puntual que necesitamos tener y desarrollar es un desarrollo de entender en la medida de lo que nos presenta la Escritura a Dios. Nunca nosotros, y eso tenemos que también tenerlo claro, no vamos a comprender toda la anchura, la profundidad de Dios, pero la Escritura nos presenta una forma de poder entender que Él es la fuente. Y usted dirá: ¿pero por qué? ¿Eso qué cambia o no cambia? Sí, cambia mucho
el origen de las cosas, de dónde es. Por eso Pablo tiene mucho cuidado cuando escribe y cuando empieza todo este desarrollo, porque tiene el cuidado a la hora de escribir y de marcar los diferentes tiempos que se están dando. Entonces Pablo entiende que el cristiano necesita una espada, y no es una espada cualquiera, ¿sí? Una espada que viene y que pertenece al Espíritu. Y esa espada del Espíritu tiene una connotación y tiene un origen. ¿De dónde sale esa espada? Y esa espada, Pablo la centra, dice, y la define como la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que Pablo a la frase palabra le coloque de dónde? Porque le da la relevancia y la importancia para que usted y yo podamos también entenderlo. ¿De dónde? ¿De quién es? Porque una cosa son las palabras que yo puedo dar, las palabras que Pablo puede recoger, pero allí Pablo no dice, es que son mis palabras, son mis interpretaciones, esto es un imaginario mío. No, Pablo le da, inspirado por el Espíritu Santo, el sentido de dónde viene esa palabra, a quién pertenece. Y dice, aquí lo denota de esa forma, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante el uso y la definición que hace Pablo de quién es la palabra de Dios? El teos, que es en el griego la forma o la definición primaria que se da a Dios, el ser supremo, la deidad, entonces nos presenta aquí a un único Dios verdadero, y esto es importante. Es un único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra, el que nos presenta desde el Génesis que ha enviado y ha dado una palabra, y la palabra ha dado a luz a todo lo que vemos, que es el resultado de esa palabra. Entonces aquí Pablo nos da esa perspectiva. No son lo que tienes en tus manos, lo que estudias, no son el resultado de la mente humana. Y eso es importante poderlo tener presente, porque a veces nosotros olvidamos de quién es la palabra. Y entonces podemos caer en adueñarnos nosotros de la palabra. No, la palabra es de Dios, es la fuente Dios de la palabra. Él es la fuente que a través del Espíritu Santo ha inspirado la palabra. Entonces, también Pablo quiere dar una confrontación, porque el contexto en el cual Pablo escribe, también hay muchos dioses. Hay muchas personas que se supone hablan en favor de esos dioses. Y entonces Pablo también tiene cuidado de decir cuál es la fuente de la palabra para enfrentar eso, porque no solo Dios ha inspirado palabra, el enemigo también inspira cosas, letras, para tergiversar, para atacar. Entonces, aquí es donde está un detalle importante. Entonces, Pablo quiere no dejar a la suerte ni a la imaginación, porque la Escritura se cuida mucho en eso. El Espíritu Santo, al inspirar la Escritura, no deja espacios a los vacíos, a las zonas grises, sino es muy puntual, clara y precisa. Y esa es la Escritura que usted y yo tenemos en nuestras manos. Entonces, Pablo dice la palabra, la espada del Espíritu, ¿sí? El Espíritu no es del hombre, viene de parte de Dios. Pero esa espada del Espíritu, Pablo la entiende, es la palabra de Dios, que toma esa forma y le brinda al creyente la oportunidad de poder enfrentar las diferentes situaciones. Entonces aquí Pablo está dándonos en contexto de dónde proviene, quién es la fuente, quién es el autor, a quién le pertenece.
Y esto es algo que podemos y tenemos que tener claro. Amamos la palabra, estudiamos la palabra, pero no son palabras nuestras. Viene de una inspiración divina, vienen de parte de Dios, por eso se pueden cumplir. Por eso se puede terminar el cielo, puede acabarse la tierra, pero sus palabras no pasarán. Por eso vemos la fidelidad de Dios aun a pesar de nuestra infidelidad como personas. Dios permanece fiel a su palabra. Mira nomás con Israel, cómo el Señor, aun a pesar de ellos, de cómo han sido ellos, de cómo se han comportado, ha cumplido y cumplirá su propósito y su palabra. Su palabra será cumplida, la palabra que prometió a Abraham. La sigue cumpliendo hoy día, la sigue cumpliendo y la seguirá cumpliendo. Su palabra es cumplida. Entonces, la palabra que proviene de Dios, la palabra de la cual Dios es el autor, la palabra que pertenece a Dios, tenemos tú y yo la oportunidad de leerla, escudriñarla y aprenderla. Por eso es tan importante que le demos el caché, le demos la importancia necesaria, porque muchas veces pensamos que son palabras vagas, que no tienen sentido, y por eso también a veces caemos en equívocos como de pronto decir, no, es que estos libros no los leo porque no, eso no es como entendible, estas cosas no las tomo porque no son entendibles. Por eso a veces nos dedicamos demasiado a ciertos libros de la escritura porque tenemos una concepción equivocada al acercarnos a la escritura. Toda la palabra tiene para nosotros un mensaje poderoso y transformador, porque no son nuestras palabras, no son las palabras humanas, son la inspiración de parte de Dios, son un mensaje de Dios para nosotros. Y piense lo siguiente, cuando usted quiere escribirle algo a un hijo, cuando usted quiere decirle algo a un hijo, usted le da ese mensaje en códigos para que él empiece a descubrirlo, o usted busca hacerlo más claro y preciso. ¿Cómo buscas comunicar un mensaje? ¿De forma clara y precisa o de forma que no es clara y precisa? Entonces la pregunta es, si nosotros siendo humanos, siendo personas, buscamos ser claros, ¿por qué pensamos que el Señor no va a ser claro en lo que quiere hablar a nosotros? Aquí hay sofismas, pensamientos que son equivocados en nosotros y que deben ser quitados de nosotros porque nos están impidiendo acercarnos a la Escritura y encontrar en ella la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? No es que Dios no sea claro. El problema es que nosotros, discúlpeme, con mucho amor se lo digo, para usted y para mí, no sabemos leer. Leemos la Biblia de cualquier forma y de cualquier manera. Y con esto no estoy diciendo es que tienes que hacerlo de esta manera, no. Sino que tenemos que darnos la oportunidad de leer, de releer, de volver a leer, de pedirle al Señor que nos ayude a entender, de pedirle al Espíritu Santo, enséñanos, es el consolador, el que ha sido delegado para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíe, para que nos muestre. Entonces el Señor no simplemente envía su palabra, sino que provee todo lo que necesitamos para que podamos comprenderla y entenderla. Entonces la palabra proviene de dónde. Eso es lo que está haciendo Pablo, dándole a entender a los cristianos y a los que están en Éfeso que la palabra tiene un autor. La palabra tiene alguien a quien le pertenecen, que no son, con toda la revelación que recibió Pablo de parte de Dios, todo lo que Dios da, Pablo no se apropia de eso y dice es que esto es mío. No, Pablo reconoce que es de Dios. Y ese es uno de los puntos importantes y cruciales. Cometemos a veces el error de pensar que no es que esta palabra sí está bien, que digamos que es para mí, pero no es mía.
es muy diferente porque la palabra es de Dios. Dios es el autor, el propietario de eso es Dios. Y a mí como su hijo me permite, me habla a través de ella y entonces se vuelve una herencia para mí. Es una herencia para mí, pero el origen está en Dios. No puedes y no podemos y no puedo olvidar que el origen de la palabra es Dios. Es el autor, proviene de Él. Él es el propietario, le pertenece, son sus palabras. Y sus palabras, el logos escrito, pasa a ser el rema que transforma mi vida, mi mente y mi corazón. Soy transformado a la luz de sus palabras. Y eso es importante que no lo olvidemos. Por eso Pablo dice, la palabra es de Dios, la fuente es el Teos. La fuente no soy yo. Y mire lo importante que hace Pablo en este pequeño detalle. Y es no se apropia de algo que no le corresponde. No toma como algo para sí, sino entiende que ha sido siempre la palabra de Dios. Y Él es el que inspira, Él es el que nos ilumina, el que nos permite entenderla. Jesús hace lo mismo. Jesús es ese verbo que ve Juan y dice que ha tomado forma de siervo y ha sido siervo hasta la muerte y muerte de cruz, y ellos son testigos de su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo Juan puede entender eso? Él entiende que no es algo suelto, que forma parte de un propósito. El mismo Jesús habla, dice, hay cosas que están en la potestad del Padre, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera yo, solo el Padre. Y esto es importante para nosotros entender cuál es el origen. Porque cuando la palabra tiene un origen humano, entonces caemos en opiniones personales. Cuando la palabra pierde la connotación divina, entonces se generan filosofías humanas. Cuando la palabra tiene un origen humano, entonces empezamos a usar psicología y técnicas propias de hombres. Cuando la palabra tiene un origen humano, tenemos consejos y sugerencias. Pero cuando tiene la connotación que es de Dios, entonces en lugar de opiniones personales entendemos y viene para nosotros una revelación de parte de Dios. Y revelación no quiere decir que nadie más lo conocía, sino que Dios nos da la oportunidad de que el texto pase de ser el logos a ser un rema de parte de Dios, específico para mi vida y para el entorno en el que estoy. Pasamos de las filosofías humanas y empezamos a entender la escritura como una inspiración. Entonces ya no son psicologías o técnicas humanas, sino es una palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra todo mi cuerpo, todo mi ser, que discierne mis pensamientos, que desnuda las intenciones que hay en mi corazón y que busca que yo sea perfeccionado, que yo sea transformado, porque es una palabra viva. Y entonces, en lugar de verlo humanamente como consejos y sugerencias, entendemos que es un mandato de parte de Dios. Y el mandato que espera el rey del reino al cual pertenecemos es que sea cumplido. Que no hay opción de decir, si de pronto sí, lo voy a tomar. Si de pronto no, no lo voy a tomar. No, es un mandato. La ley o los mandatos que tenemos humanos no tienen la connotación, a veces queremos verlo así, depende, si me sirve lo tomo, si no me sirve no lo tomo. No, en el reino de los cielos, los mandatos que da Dios y sus promesas se cumplirán, pero sus mandatos deben cumplirse. No son de elección humana, son de pronto cumplimiento. A veces ese es el problema, que vemos la escritura como una elección de decisión.
veré si lo hago. No, me encanta esta parte de la Escritura. Me encanta el Dios del amor, pero no me encanta el Dios de la justicia. No, la Escritura se toma integralmente, no por partes, no lo que me favorece a mí, no lo que me da mayores réditos o mayores beneficios, no, se debe tomar en toda su integralidad. Por eso es importante que usted y yo derribemos esos argumentos, esos miedos y esos temores. Quitemos de nosotros el que no es entendible y empecemos a acercarnos a la Escritura y entender que de ella emana una fuente de agua de vida que sacia mi vida y sacia mi ser. Pablo dice, la espada del Espíritu. El Espíritu que ha sido enviado para ser el consolador, el Espíritu que ha sido enviado para enseñarnos todas las cosas. Dice la espada del Espíritu, pero esa espada del Espíritu tiene una definición que es la palabra de Dios. O sea, el origen está en Dios mismo. Y entonces eso empieza a cambiar y transformar lo que nosotros somos, porque al ser la palabra autoría de Dios, entonces es infalible. ¿Qué quiere decir? No puede engañarnos. El Señor no busca engañarte. El mundo piensa que nosotros estamos presa de un engaño, de sofismas, de distracciones. ¿Por qué lo mira así? Porque es lo que el mundo hace. ¿Qué hace el mundo? Engañarte a través de filosofías, de cosas. Pero aquí no estamos engañados. El mundo piensa que estamos engañados porque es lo que él hace. ¿Y por qué nos acusan y se levantan a decir, claro, es que usted está engañado, usted está con un aro de cosas? ¿Por qué? Porque hay esa definición, porque el mundo habla de lo que él hace. Hablamos muchas veces de lo que nosotros somos. Pero la Escritura es infalible porque el Señor no hay engaño en él. El Señor no te engaña, el Señor no te tiene letra chiquitica, letra menuda, no te esconde cosas, no, Él es honesto en su relación contigo. Por eso te dice, mira, si tú me obedeces, esto va a pasar, y si no, pues esto va a pasar, ya. El Señor no se pone con cositas, con engaños. El problema es que nosotros a veces queremos transmitir la Escritura, la relación con Dios, de forma que le caiga bien a ciertas personas. Y ahí es donde hemos cometido muchos errores. Porque queremos transmitir, tal vez olvidar el Evangelio de forma integral. Nos presenta que Dios nos ama, pero si no estamos con Él, estamos contra Él. Y eso es honesto. Pero a veces queremos matizar, no, el Señor te ama, el Señor está ahí, y nos dedicamos mucho al amor y nos olvidamos también de la justicia de parte de Dios. Hay dos elementos que son importantes en el pastoreo, el cayado y la vara. El cayado en una de sus extremidades tiene una U que sirve para tomar la oveja y traerla hacia el pastor. Y eso nos habla de hechos preciosos, de amor. Pero también el pastor tiene una vara, que muchas veces en la práctica del pastor de ovejas, la usa para que cuando hay una oveja que es demasiado saltona, que no hace caso, que no entiende lo que se está haciendo, el pastor la trae con el cayado, la sienta y hace algo que suena doloroso. Dice, le quiebra una pata con la vara. Y cualquiera dirá, qué deshumano, ¿cómo hace eso? Y entonces desde ese día la oveja ya no puede caminar sola y necesita aprender a depender del pastor. Y depende del pastor porque él la lleva para todo lado, la cuida, la protege, la vuelve otra vez a tener. Y al paso del tiempo esa pata rota cura. Pero hay un cambio en la relación de esa oveja con el pastor, porque ahora ya no se la pasa lejos, sino ahora quiere estar cerca. Ahora quiere entender que el pastor es suficiente para ella. Y entonces aquí hay una implicación, la palabra es suficiente, no necesitamos añadir nada. A veces uno cae en equívocos como pensar, aquí le faltó esto a la Escritura, hubiera dicho tal cosa. No, la Escritura es suficiente.
No necesitas y necesito añadir nada. Por eso caemos en equívocos cuando aumentamos, cuando colocamos en la palabra cosas que no ha dicho, palabras que no son. Si humanamente nos molesta cuando alguien pone palabras que nosotros no hemos dicho, que argumenta cosas, le suma cosas, si humanamente nos sentimos así, pensemos desde la perspectiva de Dios cuando nosotros sumamos, añadimos cosas que no debemos añadir a la Escritura. Y eso es importante entender. Es infalible, pero es también suficiente. Es todo lo que yo necesito. No necesito añadir nada. No caigas en ese equívoco de añadir cosas a la Escritura, promesas que no son. Jesús mismo, cuando habla con sus discípulos, no les promete un mundo que los va a abrazar, sino un mundo que va a ser difícil. Pero dice, confíen que yo vencí, ustedes también podrán. Yo soy honesto, no te monto películas, cosas que no son. Es suficiente. Ahora, tercero, es autoritativa, debe ser obedecida, no hay opción. No es opcional si te parece, si hoy amaneciste bien, no. Y el problema para nosotros como cristianos es que vemos la palabra de Dios como algo que es opcional, como algo que está supeditado a mis emociones. Si me siento bien, si siento lo hago, si no siento no lo hago. No, no está supeditada. La Escritura debe ser obedecida. Y esa palabra riñe con lo que el mundo presenta, porque el mundo dice, no, es opcional, o sea, tú puedes escoger, tú puedes elegir, si no te gusta esto, pues elige otras cosas, eso es lo que el mundo presenta, pero Dios no es opcional. Si has decidido someter tu vida a la transformación de Dios, si has decidido aceptarlo, mira, ¿cómo lo aceptaste? Como tu Señor. Y si Él es tu Señor, no es opcional. Como hoy se desarrollan los temas muchas veces laborales, opcionales, si el empleado quiere y si no quiere, es opcional, no se le puede imponer. No, la Escritura no actúa así, la Escritura debe ser obedecida. Porque el reino de los cielos no es el reino del mundo. En el reino del mundo si no te gustan los zapatos azules, tienes rojos, verdes, negros, los que tú quieras. Lo importante es que compres zapatos. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos hay una autoridad dada a la palabra de Dios, y es que ésta debe ser obedecida de forma integral. No hay espacio para que tú digas, es que esto no me gusta, quiero solo esta parte de la Escritura. No, se acepta completo el regalo o no se acepta. O estás del lado de parte de Dios o no estás. No hay opción, no hay términos medios, no se puede matizar. Porque queremos como seres humanos construir nuestro camino a Dios. No, es que eso es lo que tú crees. No, no es lo que tú crees ni lo que yo creo. Es lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué nos gusta negociar los principios de autoridad en la palabra según nuestra propia interpretación? Ahí estamos errando. Ahí estamos cayendo, ahí está el enemigo sacando ventaja. ¿Quién es el más feliz con que no obedezcas la palabra del Señor? ¿Quién es el más feliz con que yo no obedezca la palabra del Señor? El enemigo, porque sabe que entonces no estoy en nada. O somos de Cristo o no somos de Él. O estamos con Cristo o vamos contra Cristo. La palabra es poderosa, porque puede derrotar al enemigo, porque es esa espada de doble filo que ataca al enemigo, que lo apuñala y lo deja sin argumentos para que huya, para que abandone, para que se vaya, para que no esté más en nosotros, no venga más a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es la palabra del Señor para nosotros, esa gracia que necesitamos. Es infalible, es suficiente, es
autoritativa o es de autoridad, es poderosa. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Leer la palabra no es una opción. Estudiarla no es una opción. Memorizarla no es una opción. Meditarla no es una opción. Y le invito a que en sus notas escriba esto. No es una opción leer la palabra. ¿Quieres leerla? ¿Puedes leerla? No, voy a leerla. Estudiarla. Voy a ver si en mi agenda hay tiempo para estudiarla. No. ¿Debo estudiarla? Memorizarla. Voy a ver si la memorizo. No, voy a memorizarla. Meditarla. La Escritura no dice, pues la meditarás si te queda tiempo, si es posible, si usted en su agenda lo determina. No, medita. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí no dice, sino que a veces se acuerda que no, en la ley de Jehová ahí está su delicia. Y en su ley dice, medita de día y de noche. No dice, puede meditar. No, es claro el mensaje, medita de día y de noche. Es una orden. Y yo sé que a veces reñimos con las órdenes porque el mundo nos enseña, no, órdenes no. Pregúnteme si quiero o no quiero. No, eso es un pensamiento mundano. Ese es un pensamiento del mundo. Pregúnteme si quiero obedecer, si quiero cumplir la ley, si puedo, si me gusta, si está bien conmigo. ¿Eso es un pensamiento de Dios o del mundo? Pregúntese si ese pensamiento le está haciendo esclavo y le está sacando del propósito de Dios. Sí, Dios nos dio libre albedrío, pero nosotros hemos escogido mal. La Escritura dice, sométete a Dios. Si Él es tu Señor, estás dispuesto en libertad a someterte a Él. Estoy dispuesto en libertad a someterme a Él. Si Él es mi Señor, si no es mi Señor, no lo voy a hacer. Si el Señor es tu Señor, sométete en libertad a Él. Y deja esos pensamientos mundanos. Quitemos esos pensamientos mundanos que lo único que han hecho es contaminar nuestra vida y nuestra relación con Dios. La palabra no es de cualquiera, no son cualquier palabras. Ten mucho cuidado con jugar con la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con hacer mofa de la palabra de Dios. Porque no son palabras de cualquiera, son la palabra de Dios. Yo he visto cómo personas han tomado en juego la palabra de Dios. Y su vida literalmente ha sido consumida. Porque piensan y pensamos que es un juego. El hecho de que te mofes, te burles, que juegues con la palabra de Dios y no veas una respuesta pronta, no quiere decir que Dios no va a tomar los correctivos. A veces Dios, después de que cometemos el mal, nos da un espacio para que reflexionemos y volvamos a Él antes de que Él venga y tome los correctivos. El problema es que nos confiamos y pensamos que como lo hicimos y no pasó nada, no va a pasar nada. No es así. El Señor cumplirá su palabra. Ten mucho cuidado con jugar con la palabra. Leerla no es opcional. Estudiarla no es opcional. Memorizarla no es opcional. Meditarla no es opcional. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a no jugar con la palabra.
a no olvidar que es para obedecerla, no es opcional. Nosotros no estamos en un gobierno democrático. El reino de los cielos no es un gobierno democrático. Dios no ha sido elegido por hombres que dijeron, ay, votemos a ver si nos gusta el Señor o no. No. Dios nos ha escogido a nosotros. Te ha escogido. Entiende, busca, medita, aprende, estudia la palabra de Dios. Quita esos pensamientos del mundo, de tu mente, de tu corazón. Quitemos esos pensamientos que nos han dañado nuestra espiritualidad. Nos han llevado a ver opcional el compartir la palabra. Nos han llevado a ver como opcional el hacer muchas cosas. No, debe ser eso quitado de nosotros. No es opcional. No es si quieres, si te gusta, si te parece. No, hay que hacerlo. La orden del rey al cual servimos ha sido dada. Y lo que hacen los súbditos, lo que hacen los siervos, es cumplirla. Vamos a cumplirla, podemos hacerlo. El Señor ha enviado a su Espíritu Santo para que nos ayude en todas las cosas y podamos ir y avanzar. Padre, aquí están nuestras vidas y corazones. Señor, hemos tomado la Escritura como algo opcional, nuestra vida espiritual como la opción que tenemos semanalmente. Pero no es así. Señor, perdónanos porque hemos sido irresponsables, viendo opcional lo que no es opcional. Padre Celestial, hoy pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, quita nuestros pensamientos, lo que ha contaminado el mundo. Porque el mundo ofrece una democracia y entonces queremos también a un Dios que sea elegido por nosotros. El mundo ofrece que no, la autoridad es opcional. Trátame, mira cómo me hablas. Eso es del mundo. El Señor actúa en autoridad. Espera que como sus hijos obedezcamos sus preceptos y mandamientos. El mundo nos ha enseñado a protestar por muchas cosas. Señor, tú nos enseñas a que a través de la revelación del Espíritu Santo el Logos se vuelve un rema, lo entiendo para poder actuar. Pero muchas veces estoy cegado, estoy enmudecido. Señor, quita de nosotros todo aquello que ha venido para cubrir nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ore al Señor. Ore al Señor, dígale, Señor, yo quiero ser libre del engaño, libre de cosas que aún he creído. Me he mofado de la palabra de Dios, he tenido miedo a leer ciertos libros porque pienso que no son para mí, que no tengo el rango espiritual para hacerlo, y ha sido un equívoco, ha sido teologías del mundo que han entrado a mi mente, a mi corazón, para que yo no vaya y encuentre en la palabra esa fuente de agua de vida que salta para mí, que es para mí. Señor, te pido que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu de Dios, fortalécenos, quita de arriba todo argumento en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se quebrante todo eso, toda atadura, todo aquello que nos lleva a no tener una espiritualidad ferviente, sino una espiritualidad que se está muriendo. Hoy se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia allí cada persona que me escucha, toda persona que ha escuchado cosas, que ha pensado cosas, que ha visto cosas, Señor, en el nombre de Jesús, que han tergiversado su espiritualidad. Eso se ha cortado en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda teología, toda
todo humanismo que ha venido a dañar la espiritualidad, toda corriente contraria sea cortada en el nombre de Jesús, y que la gloria poderosa tuya brille, la gloria poderosa del Señor sea viniendo en este lugar, Señor, sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Venga tu gloria preciosa y poderosa. Padre Celestial, oramos para que tú nos fortalezcas. Oramos, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas. Derribes todo argumento del enemigo. Derribes, Señor, todo aquello que ha venido a nublar nuestra espiritualidad, todo aquello que ha venido a sacarnos del propósito. En el nombre de Jesús haya liberación, hayan cielos abiertos, Espíritu Santo, en esta hora sobre tus hijos, hayan cielos abiertos, en el nombre de Jesús haya revelación de tu parte. Señor, tu palabra para nosotros es esa autoridad, tu palabra para nosotros, Señor, es infalible. No hay engaño en ella. Tu palabra para nosotros es suficiente. No necesitamos añadir más. Tu palabra tiene autoridad. Debe de nuestra parte ser obedecida integralmente. Tu palabra es poderosa porque puede derrotar al enemigo, porque puede cambiar y transformar los ambientes. Señor, tu palabra es preciosa y hoy en nosotros tu palabra causa efectos preciosos. Trae vida a nosotros porque es viva y eficaz. Trae corrección a nuestro camino porque es tu preciosa palabra que viene a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es el autor de la palabra. El Señor es el autor de la palabra. Si el origen está en Dios, la palabra para nosotros es infalible, es suficiente, es autoridad, es poderosa. Es infalible, suficiente, autoritativa y poderosa. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por acompañarnos. Comparta estos contenidos con amigos y familiares para que también juntos seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Gracias y hasta nuestro siguiente encuentro.